Bienvenidos a nuestra clase sobre el Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a mirar un poco sobre lo que es la persona del Espíritu Santo. Deberán recordar ustedes que antes de esta clase hemos ya visto la persona y la obra del Señor Jesús. Por supuesto, nos encaminamos al hablar de Jesús y ahora del Espíritu Santo hacia la doctrina de la Trinidad. Hemos decidido eh, tomar un procedimiento inductivo, diríamos, hacia esa doctrina, la doctrina de la Trinidad. Y con esto básicamente lo que estamos diciendo es que para entender o aceptar la doctrina de la Trinidad debemos simplemente marchar de la forma en que el Nuevo Testamento nos dirige. En primer lugar, a observar la persona del Señor Jesús, el Hijo, sus atributos, sus acciones, y a confesarlo como Dios. Inmediatamente después podemos encontrar la persona del Espíritu Santo, quién es esta persona, y como miraremos en esta clase, él también es llamado Dios, el Señor, y sus atributos, por supuesto, también confirman su identidad. Comencemos entonces esta clase sobre el Espíritu Santo y la Trinidad. La primera pregunta que debemos hacernos en relación con eso es, ¿qué nos dice la Escritura sobre el Espíritu Santo? Un dato importante del inicio es que la persona del Espíritu Santo y su nombre es mencionado unas 275 veces en el Nuevo Testamento y por lo menos unas 100 veces en el Antiguo Testamento. Eh, Proseguiremos entonces de la misma manera que lo hicimos con la persona del Hijo y nos interesaría entonces mirar antes de mirar las afirmaciones sobre la deidad directa del Espíritu Santo, quisiéramos preguntarnos en primer lugar si el Espíritu es una persona. Tenemos que, con todo, ser honestos y decir que muchas veces el Espíritu es presentado como sinónimo de Dios o sinónimo de la fuerza, la actividad de Dios, pero otras veces también es claramente distinguido del Padre y del Hijo. Sabemos que es una persona porque tiene los atributos de una persona. Y entre estos atributos se encuentran, por supuesto, los atributos de la inteligencia, los atributos de la voluntad personal, el atributo, la característica de manifestar emociones personales y otras acciones que solamente una persona puede tener, como por ejemplo el hecho de ser alguien que consuela, cuya función principal o característica es la de consolar. Y miraremos también en este sentido dos cosas más relacionadas con eso, es decir, el asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo es importante aquí para recordar que solo a una persona se le puede tratar como aparentemente el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo puede ser tratado. Entonces, cuando pensamos en los atributos del Espíritu, en primer lugar miramos que el Espíritu, de acuerdo con el Nuevo Testamento, es un ser que tiene inteligencia. Son atributos puramente personales el tener inteligencia. El Espíritu no es simplemente una fuerza impersonal, entonces, una energía impersonal. Es alguien que piensa, es alguien que razona. Los pasajes de Romanos y de Primera de Corintios nos recuerdan que el Espíritu Santo escudriña, por ejemplo. Eso es investigar, hacer investigación e investiga las profundidades de Dios, dice el apóstol Pablo. Esa capacidad de investigación no es simplemente una acción que haga una fuerza, es también una función de carácter personal.
El otro elemento interesante aquí es la voluntad del Espíritu, la voluntad que manifiesta en los pasajes, en varios pasajes del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Ejemplos de eso son pasajes de Hechos, capítulo 8, si ustedes recuerdan, cómo el Espíritu Santo dirige a su iglesia, a un individuo de su iglesia, para que vaya y se ponga cerca de otra persona a fin de que la evangelice. Esa voluntad, ese mandamiento, esa capacidad de dirigirse a alguien para mandar. En el capítulo 13 de Hechos también se nos dice específicamente que el Espíritu Santo tiene una voluntad acerca del futuro de los apóstoles mencionados ahí, que ha sido Él el que los ha apartado para el ministerio. Luego los otros pasajes también hablan de cómo el Espíritu Santo se ocupa de manifestar su voluntad en relación con ciertas acciones humanas, con los apóstoles, por supuesto, ahí evitándoles ir a ciertos lugares, impidiéndoles ir a ciertos lugares. Ese tipo de lenguaje evidentemente habla solo de una persona. Y por supuesto también aquí es importante mirar lo de las emociones. Siempre será un misterio pensar cómo nuestras acciones afectan a Dios, y eso es algo que los teólogos reflexionan constantemente, y se ha reflexionado sobre esto durante todo el tiempo de la existencia de la Iglesia. Pero una de las cuestiones interesantes es mirar cómo el Espíritu Santo se siente en relación con ciertas acciones del creyente. En Efesios 4:30 se nos exhorta a no contristar el Espíritu. Este Espíritu Santo se puede entristecer, lo podemos hacer sentir mal, es la idea. Y esto es algo que por supuesto también el libro de Hebreos nos cuenta acerca de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, de cómo lo hicieron. Algunas versiones traducen sentir mal, lo hicieron enojarse, dicen otras, lo hicieron sentirse aturdido en ese sentido, aunque la palabra quizás resulte un tanto fuerte cuando pensamos en Dios de esta forma, pero es importante pensar que solamente una persona tiene la capacidad y esta virtud de sentirse mal. Entonces estamos trabajando aquí otra vez de manera inductiva la identidad del Espíritu Santo. Es una persona también si pensamos en el Espíritu cuando lo comparamos con el Hijo. Y no solo en el hecho de que así como el Hijo puede consolar y es nuestro consolador, la palabra consolador, como varios de ustedes seguramente recordarán, es una palabra que se aplica en el Antiguo Testamento al Mesías y que luego, por supuesto, también Jesús se identifica como este que es el gran consolador, pero luego él mismo habla de otro consolador que vendría. Habla de esta capacidad de dirigir, de fortalecer, de aconsejar y a veces de exhortar. Y el Señor Jesús lo coloca a este otro consolador que vendría a un mismo nivel que el de él. No los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar otro consolador que funcionará obviamente de la misma manera en que yo he funcionado con ustedes. La blasfemia contra el Espíritu Santo también puede traerse a cuento aquí como una de las pruebas de su personalidad. La blasfemia contra el Padre y el Hijo pueden perdonarse, dice el Señor Jesús, pero no la que hace o la que se hace contra el Espíritu Santo. Este pasaje, como la mayoría de ustedes sabrá, es un pasaje difícil en donde aparece la blasfemia del Espíritu Santo, sobre la identidad, en qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo. Hay una tremenda discusión sobre cómo entender ese pasaje,
Personalmente a mí me parece que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa sino el rechazar el testimonio que el Espíritu hace en la persona de Jesús. Pero aparte de la discusión de qué es la blasfemia del Espíritu Santo, lo que nos interesa considerar aquí es que, de acuerdo con el Señor Jesús, el Espíritu Santo está a un nivel igual y en este caso, en las palabras del Señor Jesús, pareciera estar en un nivel incluso superior al Padre y al Hijo. No me entienda mal, eh, todos sabemos o deberíamos saber que cuando ya tenemos la doctrina de la Trinidad bien entendida, Padre, Hijo y Espíritu Santo están al mismo nivel, son Dios los tres, tienen los mismos atributos, pero me parece interesante que usted note aquí cómo el Señor Jesús habla de que la ofensa hecha al Padre y al Hijo se pueden perdonar, mientras que la que se hace en contra del Espíritu no se puede perdonar. En este sentido, la dignidad del Espíritu Santo, quien quiera que fuese el Espíritu Santo, tiene una dignidad igual o mayor que la del Padre y el Hijo. Entiéndase bien una vez más. El énfasis aquí es lo importante. Mirar que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, porque tiene una dignidad igual que la del Padre y el Hijo. Por supuesto, aquí están otros ejemplos de acciones personales, su consuelo, como ya lo habíamos dicho, la ayuda que se ofrece en el Romanos capítulo 8. Ojalá ustedes tuvieran el tiempo para leer detenidamente este capítulo 8 de Romanos, quizás uno de los pasajes más ricos en doctrina del Espíritu, y así otros pasajes como los que mencionan la guía y la glorificación que hace el Espíritu del Hijo. Entonces el Espíritu es una persona. Además, tenemos que insistir que de acuerdo con el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es Dios. Aquí hay por lo menos 3 pasajes en donde eh, directamente se nos enseña eso. El famoso pasaje de Mateo 28, 19, en donde el nombre del Espíritu es traído a cuento. Quiero recordarles lo que miramos sobre el nombre de Dios en este contexto de Mateo 28, en lecciones pasadas. Recuerden la enseñanza en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios es sinónimo de Dios. El celo de Dios por su nombre es reconocido. A nadie, dice Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el Yahweh del Antiguo Testamento, nunca dará su nombre a otro, su gloria a otro. El nombre de Dios parece ser sinónimo de la persona de Dios, del ser de Dios, de la gloria de Dios. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, en pasajes como estos, como el de Mateo 28, el nombre de Dios es compartido por el Hijo y por el Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre, note por favor, no en los nombres del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Espíritu comparte, es parte del nombre de Dios y por lo mismo es Dios. En el libro de los Hechos, en el famoso aquel pasaje de la mentira de aquella primera pareja dentro de la iglesia que se nos narra en Hechos capítulo 5, cuando el apóstol Pedro enfrenta a esta pareja, la reclamación que el apóstol Pedro les hace es importante aquí porque coloca de manera inmediata a Dios y al Espíritu Santo. Les dice Pedro a las dos personas estas que ellos le han mentido a Dios. E inmediatamente añade al Espíritu, como si las dos cosas fueran lo mismo. El Espíritu es Dios. Y por supuesto el famoso pasaje de 2 Corintios 3, 17 al 18, en donde se nos dice que el Señor es el Espíritu.
El Señor es el Espíritu. Antiguo Testamento, Dios es el Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús es el Señor. Pero interesantemente también aquí en pasajes como estos, el Espíritu es el Señor. Prueba evidente de que el Espíritu es Dios. Adelante entonces lo que nos queda es pensar en los atributos de este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Él? Aquí he dividido yo esta vista en tres grandes bloques: los atributos divinos, las obras divinas y los títulos divinos. Los atributos divinos que se atribuyen, valga la redundancia, al Espíritu son su omnisciencia. El Espíritu conoce todo, si escudriña a Dios. Solo Dios conoce a Dios, diría un gran teólogo contemporáneo. También es un ser omnipotente, el Espíritu omnipotente. También es un ser omnipresente, el famosísimo pasaje de los Salmos en el capítulo 139. La misma identidad del Espíritu, al llamarse Espíritu Santo, habla de este atributo de santidad que le pertenece a Dios. El Espíritu de verdad se le llama también, ¿no? El Espíritu de vida, el Espíritu de gracia y gloria. Todos estos atributos de Dios le pertenecen al Espíritu Santo. Son su propiedad. Pero el Espíritu también tiene obras que son obras hechas únicamente por Dios, o que pueden ser hechas solamente por Dios. En cuanto a la creación del mundo, sabemos en Génesis que se nos habla de la presencia del Espíritu de Dios desde el mismo inicio. Y en Isaías 40, por supuesto, se nos recuerda también que fue el Espíritu el que creó todas las cosas. El Espíritu el que inspiró la Escritura. En 2 de Timoteo 3:16 se habla de la Escritura como theos neustos. La palabra theos ahí es la misma palabra de Espíritu, inspirada por Dios, que viene desde adentro de Dios. La Escritura es inspirada en ese sentido, viene de Dios, pero la palabra que se ocupa ahí es una palabra relacionada directamente con el Espíritu Santo. También parece interesante recordar que aunque nunca se habla de que Jesús sea el Hijo del Espíritu, sino Hijo de Dios, Hijo del Padre, la concepción de Jesús, de acuerdo con Mateo 1, fue una obra del Espíritu. Son obras que si el Espíritu no fuera Dios, entonces hubiera una contradicción mayor aquí. El Espíritu además es el que se encarga en regenerar al creyente, lo hace una nueva creación. Así le dice el Señor Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Él es el que nos hace una nueva creación, nos convierte en hijos de Dios. Si el Espíritu no fuera Dios, entonces su obra de regeneración no nos podría convertir en hijos de Dios. El Espíritu es el que bautiza, según 1 Corintios 12:13, es el Espíritu el que nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Eso significa bautismo del Espíritu Santo, inmersos, colocados dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. El Espíritu es el que hace eso. Y al mismo tiempo el Espíritu es el que habita en los hijos de Dios. Y por eso podemos llamarnos hijos de Dios. Por eso podemos llamar a Dios Abba. Nos hace hijos de Dios. Y nos hace templos de Dios. En 1 Corintios 3:16 y la carta a los Efesios también enfatizan el hecho de que ya que el Espíritu mora en nosotros, entonces nosotros somos templos de Dios. En ese sentido, otra vez, si el Espíritu no fuese Dios mismo, no podríamos hablar de que nosotros o que la iglesia y que el individuo, el creyente, es templo de Dios, ya que el que moraría en nosotros sería otro ser llamado el Espíritu y no Dios mismo. Pero el Espíritu es Dios y precisamente por eso se puede hablar de que no solamente somos templos de Dios, sino hijos de Dios.
Los títulos que el Espíritu Santo recibe son títulos divinos también. El Espíritu tiene por lo menos unos 40 títulos, fíjense hermanos, incluyendo el Espíritu de Yahweh, del tetragramaton, las 4 letras del nombre de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, el otro consolador, es decir, el que viene y que es de la misma clase con el Señor Jesucristo. Los títulos que se ofrecen, que se dan al Espíritu son títulos divinos. Ahora, esta es una reflexión quizás un tanto teológica, no tanto bíblica, pero va muy de cerca con lo que hemos aprendido del Espíritu Santo. El Hijo ama al Padre y se deleita en el Padre. Revela al Padre, nos redime y reconcilia con Él, hace todo lo que el Padre le dice y le muestra, glorifica al Padre y le regresa todas las cosas al Padre. De la misma forma, el Espíritu, en lugar de glorificarse a sí mismo, se deleita y glorifica en el Hijo y en el Padre. Revela al Hijo y al Padre a la humanidad. Nos habita y nos trae la presencia del Padre y del Hijo. Bueno, antes de terminar nuestra plática sobre la naturaleza, la persona del Hijo, del Espíritu Santo, es importante pensar en que cómo podemos responder a aquellos que quizá no creen que el Espíritu Santo sea Dios o sea una persona. En especial estoy pensando en aquellos movimientos religiosos como la de los llamados testigos de Jehová que creen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza. Cuando usted presenta la evidencia anterior a un testigo de Jehová, frecuentemente lo que escuchará de ellos es decir que todas esas partes en las que se habla del Espíritu haciendo cosas como persona no son sino ejemplos de cómo la Escritura personifica algo que no es personal. Déjenme explicarme un poquito mejor. Según ellos, eh, cada vez que la Biblia habla de que el espíritu redarguye o que el espíritu exhorta o que se enoja, estas son simplemente frases, expresiones simbólicas y por lo mismo no se deberían tomar de forma literal. ¿Cómo se responde a este tipo de objeción? La respuesta para mí es bastante sencilla. Si este tipo de expresiones como las que hemos mencionado sobre el espíritu, si las expresiones sobre la personalidad del espíritu aparecieran solamente en contextos poéticos, como por ejemplo el libro de los Proverbios o el libro de los Salmos, en donde hay mucha poesía y por lo mismo mucho lenguaje figurado, quizás podríamos darle la razón a un testigo de Jehová, es decir, mire, es probable que aquí simplemente sea una personificación de la que se está hablando y no de una persona. Como por ejemplo el caso de la sabiduría en Proverbios capítulo 7. No es de una persona en el contexto que se está hablando, más parece la personificación de un atributo de Dios. El asunto, sin embargo, es que cuando se habla del Espíritu Santo, estas descripciones personales que se hacen de Él no son descripciones que aparezcan solamente en contextos poéticos. Las descripciones personales del Espíritu Santo aparecen en todos los contextos. En el contexto histórico, como aquella sección del Pentateuco en donde se nos dice que el espíritu estuvo enojado con los israelitas por su actitud pecaminosa. Por supuesto, también en el libro de los Salmos y también en los profetas se habla del Espíritu Santo con características personales y ya no se diga en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento.
Por lo mismo, pensar que estas afirmaciones son solo personificaciones de una fuerza es un argumento demasiado superficial y sencillo. La prueba de que no se trata solamente de una personificación está en el hecho de que estas descripciones aparecen en todos los contextos. También debería pensarse en la manera en que el Espíritu Santo es tratado por el Señor Jesús. El Señor Jesús trata al Espíritu Santo como un otro del mismo estilo, de la misma clase. Sería una contradicción tremenda que el Señor Jesús tratara a este otro consolador de la misma forma y nos hiciera pensar que sería otro igual que Él, cuando en realidad no lo es. Al terminar nuestra clase en esta eh, sección, quiero mostrarles o recordarles otra vez el famoso triángulo que, aunque otra vez no es bíblico, en el sentido de que no aparece en la escritura, obviamente, pero sí refleja el pensamiento bíblico. Nuestro Dios es un Dios misterioso que se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Hay un solo Dios. Ese Dios, sin embargo, se nos ha revelado en tres personas que subsisten, existen eternamente con los mismos atributos, comparten la esencia y por eso el triángulo adentro, ustedes se fijan en las pequeñas flechas que indican que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por otro lado, se diferencian el uno del otro. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tampoco es el Padre. Este es un misterio y la forma de representarlo, como lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, siempre será problemático porque no tenemos una tan sola ilustración que sea adecuada para hablar del Dios Trino, que es único. Así pues, la Iglesia ha tratado muchas veces de representar esto y a veces con problemas ha surgido y ha provisto algunos símbolos interesantes, como por supuesto los símbolos del triángulo o el de la estrella esta, en la que se mira variedad y unidad al mismo tiempo. Y la centralidad de los peces me llama la atención porque es un símbolo que recuerda de Jesús otra vez, este otro triángulo en donde la cruz de, de Cristo está en el centro y los otros famosos tréboles, por ejemplo, que también hablan de la pluralidad y la unidad, algo que no necesariamente es contradictorio con la escritura. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Vamos a seguir adelante hablando de las obras del Espíritu Santo.